El desarrollo urbano ha supuesto en demasiadas ocasiones la destrucción de valiosos restos arquitectónicos. En otros casos, la intervención ha contribuido a recuperar joyas de incalculable valor. En sus piedras pueden leerse memorables capítulos de nuestro pasado. Para ello hay que detenerse, evitar la prisa, aguardar el momento y la luz más favorable. Y también las sombras. Esta es una historia singular, escrita sobre los muros de uno de los monumentos más significativos de Valencia, el Sacro Convento y Palacio Maestral del Temple, un conjunto erigido para ensalzar el orden divino y destinado finalmente a usos terrenales. Un edificio que asoma su fachada a un cauce fluvial relegado de sus funciones, como si en la razón de ser del temple predominase un empeño más por evocar que por existir. Tras su serena faz, el Palacio del Temple muestra los claroscuros de una historia que para algunos aún no ha terminado de escribirse. En el siglo XVIII, el padre Tosca representa a Valencia ceñida en su cara norte por el Turia, que aparece en primera línea. Cruzan el río 4 puentes, el de San José, que desemboca en el Portal Nuevo, el de Serranos, que da acceso a la ciudad a través de las imponentes torres, el de la Trinidad, y el puente del Real, que otorga su nombre a otra de las puertas de la muralla. Hacia el nordeste la ciudad se separa del río. Allí se sitúa el espléndido convento de Santo Domingo y la Ciudadela. Entre las puertas del Real y de Serranos se extendía el recinto árabe de la ciudad. A él se accedía por el portal de Bab el-Shachar. Lo guarnecía una torre, la de Ali Bufat o del Cid. En el repartiment de 1240, el rey Jaime I entrega a Fray Guillén de Cardona, lugarteniente del maestre templario Fray Ramón de Berenguer, la torre con la muralla y los alrededores hasta la mezquita. Con esta posesión, el monarca agradece a los templarios su ayuda en la conquista del reino de Valencia. La relación de la Orden del Temple con la monarquía de la Corona de Aragón es fuerte desde muy antiguo. El propio Jaime desde un principio está relacionado íntimamente con los templarios. Cuando queda huérfano de padre y madre, es un niño todavía, el Papa lo encomienda al maestre de Monzón. Él se cría en Monzón bajo el cuidado de los templarios y a partir de ahí la relación será siempre continua. Les entrega asimismo la fortaleza de Montesa, al suroeste de Xàtiva. El castillo, edificado sobre roca viva, es una fortaleza estratégica. La población musulmana será vendida como esclava en 1277, cuando el caid de Xàtiva culmina su rendición y obtiene un salvoconducto para abandonar el territorio. En Montesa se asentarán los templarios hasta su desaparición en 1319. Pero ¿quiénes son los caballeros de esta orden que, originaria de Francia, ayuda al rey don Jaime en su conquista? Para conocerlos debemos retroceder al año 1090.
Jerusalén es un lugar de culto para la cristiandad. En esas fechas los turcos atacan la ciudad y saquean y matan a muchos peregrinos. Nacen entonces las órdenes religioso-militares que se encargarán de defender los santos lugares, y se organizan las primeras cruzadas. En 1118, Hugo de Payens y Geoffrey de Saint-Omer fundan la Orden de los Caballeros de Cristo, futuros templarios. La orden se establece en un palacio próximo al Templo de Jerusalén, que le da nombre y razón de ser. Pronto los caballeros templarios convertirán la defensa del Santo Grial en su más alta empresa. Cuenta la leyenda que María Magdalena, portadora de la estirpe de Jesús, trasladó el Santo Cáliz con la sangre de Cristo hasta las Galias. Allí, esta dinastía emparentó con los reyes francos, dando lugar a los merovingios, que fueron aniquilados por los carolingios. Los reyes francos recelarán de cualquier intento de restablecer la pretendida estirpe de Sion. El último representante de los merovingios, Godofredo de Bouillon, fue gobernante de Jerusalén e impulsor de la Orden del Temple. Los templarios defendían una Europa teocrática, sometida a un Mesías imperial que reunía el poder temporal y espiritual bajo una misma cabeza. Pronto se les acusará de mantener contactos con sectas y doctrinas apartadas del cristianismo. Sus rituales y ceremonias iniciáticas son objeto de interpretaciones adversas. Comienza a urdirse la leyenda negra que acabará con la orden. Pero las razones de esta persecución son otras. A pesar de las sucesivas derrotas sufridas en los santos territorios, la Orden del Temple ha alcanzado en el siglo XIII un poder inusitado. Los botines de guerra, así como innumerables donaciones recibidas, convierten a los templarios en banqueros y prestamistas de la realeza. Llegarán a ser los banqueros en tanto en cuanto mantienen un poderío que se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el orbe conocido. Mathieu Paris, por ejemplo, nos dice que vienen a cobrar rentas de unos 9.000 feudos, lo cual nos da idea del gran poder que tienen, un gran poder que se extienden en diversificación de riesgos, tienen armadas para el control de ciertas fronteras, tienen barcos de transporte para mercancías, bancos, posesiones rurales, etcétera. Diversificación de riesgos, en definitiva. Este gran peculio, que continuamente viene aumentado por las donaciones, viene a su vez reforzado por la inmensa capacidad de gestión que tienen. De tal manera que el capital lo mueven continuamente en gestiones de banca, en gestiones de préstamo, lo cual hace multiplicar esas acciones, ese débito en definitiva. De tal manera que llega un momento en que se convierten, cuando la gran banca italiana quiebra, en los únicos banqueros. Eso quiere decir que todas las monarquías y todos los grandes nobles les deben dinero. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, odia a los templarios. Teme que un nuevo estado crezca dentro del suyo, pero sobre todo ambiciona la fortuna de la orden. En su empeño por destruirla, intentará arrastrar a dos papas, Bonifacio VII y Benedicto XI, pero no lo logrará. Finalmente consigue que su valido Bertrand de Got sea elegido pontífice y que establezca su sede en Aviñón. Ha encontrado en Clemente V el mejor aliado para su plan. El monarca manda llamar a París al gran maestre templario Jacques de Molay, bajo el pretexto de hablar de una nueva cruzada. El 1 de octubre de 1307 se captura a todos los caballeros del Temple en las 3.000 casas de la Orden en Francia. Se confiscan sus bienes, se fabrican testigos para el proceso. Se les acusa de haber abjurado de Cristo, de escupir sobre el crucifijo, de practicar la sodomía. De los 138 templarios de París, 123 confiesan y son ejecutados. También confesarán bajo tortura las dos máximas autoridades de la orden, Jacques de Molay y Godofredo de Charnay. Sin embargo, antes de morir en la hoguera, el 18 de febrero de 1314, se retractan. De nada les vale.
Entre las llamas de Molay maldice al rey de Francia y al Papa, que morirán ese mismo año. En Valencia, el rey Jaime II se niega a actuar en contra del Temple mientras la Santa Sede no informe sobre sus delitos. Finalmente tiene lugar un proceso de la Inquisición. Aunque los templarios son absueltos, se les insta a abandonar sus posesiones. Sus bienes quedan en poder del rey y la orden se dispersa. Con la corona de Aragón, los monarcas protegen. Tenemos el caso de Jaime II, que confirma sus buenas relaciones con los templarios, que es cierto que los persigue y los encarcela por orden papal, pero que el propio concilio de Tarragona en 1312 les exonera de todo pecado, de toda culpa, les declara inocentes e incluso son excarcelados. En el año 1319, el Papa Juan XXII, a instancias de Jaime II, aprueba la creación de la Orden de Nuestra Señora de Montesa. Tendrá su sede en el castillo que hasta su extinción habitaron los templarios. Para conocer bien el espíritu con el que ve la luz de la Orden de Montesa, es menester fijarnos en su bula de fundación, dada por el Papa Juan XXII en 1317 a instancias de Jaime II, rey de Aragón. Y podíamos resumirla en 4 puntos. El primero, la protección de los fieles cristianos del Reino de Valencia contra las correrías de los sarracenos. El segundo, el apoyo, sobre todo en la guerra, a los reyes de Aragón. El tercero, cierta sujeción a la Orden de Calatrava y, por lo tanto, una espiritualidad cisterciense, tal y como lo dicen nuestras reglas. Y el cuarto y último, un enclave territorial determinado dentro del Reino de Valencia. Tras la Reconquista ya no quedan territorios cristianos que defender, pero las órdenes militares conservan su poder e influencia. La monarquía ejercerá su control y patronazgo. Felipe II se convierte en maestre mayor de la Orden de Montesa. Las posesiones de Valencia serán en adelante residencia de los lugartenientes del rey. La monarquía hispánica va a repartir hábitos entre los individuos más distinguidos de los reinos peninsulares para premiarles en sus carreras militares y civiles. Y esto va a ser considerado como el rango más alto de estatus nobiliario. Por otra parte, los últimos Austrias y los Borbones van a sacar los hábitos de Montesa del coto cerrado de la nobleza valenciana y van a universalizar dichos hábitos. Por último, este va a ser un momento en el cual van a brillar unos individuos que muchas veces se suelen obviar dentro de la historia de las órdenes militares, los frailes conventuales. Es un momento donde los frailes de Montesa van a brillar dentro del ámbito religioso y cultural valenciano, llegando incluso uno de ellos a ser rector de la Universidad de Valencia. Transcurren los años hasta que en 1748 un terrible acontecimiento sacudirá la piedra viva de Montesa. Un terremoto destruye el castillo. Sus nobles piedras esparcidas por el recinto son testimonio de la grandeza pasada de aquella fortaleza convento. Se dice que su plaza de armas podía albergar hasta 2000 hombres. En el terremoto murieron 19 personas, entre sacerdotes, novicios y criados. Los supervivientes se trasladaron a Valencia. Del castillo tan solo se salvó esta puerta, que daba acceso a la celda del maestre Jansol de Romaní.
Hoy se conserva intacta en el Salón Calixto III del Palau de la Generalitat. Dispersados los templarios, empobrecida la Orden de Montesa, será otro rey, Carlos III, quien restituya a ambos su auténtica dimensión. El rey encarga a su arquitecto Miguel Fernández, discípulo de Sabatini, la construcción en Valencia de un sacro palacio-convento destinado a la Real Orden de Montesa. Se llamará el Temple, evocando aquel templo de Salomón que dio nombre y razón de ser a los monjes soldados. Entre la luz y las sombras que envuelven la historia de los templarios, el renovador monarca no duda. De las trazas que Carlos III encargó al arquitecto real Miguel Fernández, hay varias razones de base que nos llaman poderosamente la atención. De entre ellas, quisiera destacar el estilo neoclásico, en una época donde en Valencia impera el barroco, que evidencia la autoridad real y que el edificio en esencia es borbónico, porque pese a que lo que dijera Chueca, que la cúpula es italiana y el campanario español, en este edificio se evidencia, y de ahí el orden colosal impuesto y la factura de las fábricas, que el edificio es un edificio ante todo real. La nueva fábrica se levantará en los terrenos del antiguo recinto templario, que a tal fin será derribado. Las obras comienzan en 1761 y terminan en 1770, a excepción de la Capilla de la Comunión, que será concluida 15 años después. La sede se inaugura el 4 de noviembre, onomástica del rey, entre grandes festejos. El arquitecto diseña un edificio orientado al este, como lo estuvo la mezquita. Por ese motivo, su fachada principal, paralela a la muralla de la ciudad, quedaba prácticamente oculta tras esta. Habrán de transcurrir 2 siglos para que, una vez derribada la muralla, se desvele la grandiosidad del conjunto, cuya observación había quedado aplazada. Desde el Jardín del Turia, hoy podemos contemplar la monumental fachada neoclásica del Temple como la verían los ilustrados, porque el pretil que mandó construir Pedro IV el Ceremonioso nos da la imagen de esa fortificación que perduraría hasta que Cirilo Amorós la mandó destruir en el siglo XIX. Palacio y templo comparten fachada. Los balcones enrejados son propios de una fortaleza conventual. Sobre la puerta del edificio civil, el escudo de la Orden de Montesa. El del rey, de gran tamaño, ha sido colocado en la entrada a la iglesia. ¿Advertencia o evidencia?
dos enormes alegorías, la religión y la devoción, habitan entre las torres campanario. Estas torrecillas son uno de los elementos más significativos del temple, junto con las cúpulas azules que rematan la cubierta de la iglesia. El interior del templo, embellecido por las pinturas de José Vergara y por el tabernáculo en forma de baldaquino, obedece al orden neoclásico concebido por el arquitecto. Real y Sacro Convento de Nuestra Señora de Montesa y Santa María del Temple. Qué denominación tan acertada, porque nos encontramos en un lugar que es regio, que es obra de un rey, y que sobre todo es sagrado. Que es sagrado nos lo dicen las pinturas y estatuaria que nos indica claramente que estamos en un templo, en la casa de Dios. Pero que es obra de un gran arquitecto, nos lo dicen sus trafas y el depurado estilo neoclásico que hacen de esta iglesia una de las mejores de nuestra comunidad valenciana. La obra de Miguel Fernández, discípulo de Sabatini, el arquitecto siciliano que llenó de palacios la capital del reino, es indudablemente espléndida por el dominio que evidencia de las proporciones y del lenguaje. Una persona con una gran formación académica ha sabido utilizar los órdenes, como en el interior y exterior, para traslucir esa jerarquía. Domina la composición y eso se evidencia desde el tambor de la cúpula hasta las pilastras, las bóvedas, el coro, esa doble altura con esa estratificación que nos lleva a las alturas y ese doble coro que tenemos al fondo. El gran arquitecto del rey que hizo las trafas de este edificio no dudó en proyectarlo sin respetar la orientación propia de los templos cristianos, pero sí simbolizando ese templo dentro de otro, como es el templo de Jerusalén, de tan rica significación judeocristiana, construyendo este baldaquino, que es el centro de todas las miradas, el foco en el que todos los fieles se ven y donde se veneraría hasta el 36 una imagen de la Virgen, hoy sustituido por un icono. El altar, el lugar en el que confluyen las miradas de todos los fieles durante la celebración. Y un templo a propósito de otro templo, el magnífico baldaquino del temple, que también es el altar, hasta que el Vaticano II cambió el rito. Pero lo que hace singular a este templete es la exquisitez de los materiales y el dominio de las proporciones. La cúpula, las pilastras, el entablamento, con una imagen que rememora el exterior y que hace de él un gigantesco edículo en el que albergar la imagen a cuya advocación estaría destinado el templo. En una de las naves laterales del templo nos encontramos la capilla más singular que tenemos en el mismo.
Construida por el mismo arquitecto, 15 años después, su doble advocación, San Jorge y la Comunión o el Altísimo, evidencia la dedicación al patrono de la Orden de Alfama adherida a Montesa. En ella es extremadamente relevante su arquitectura. Su riqueza se debe sin duda a la mano exquisita del mismo arquitecto que la dirigió y construyó 15 años después. De ahí ese depurado lenguaje neoclásico en el que una vez más contemplamos el uso majestuoso que se hace de las trazas, de las proporciones y de todo ese vocabulario clásico que se usa de acuerdo con unas reglas que se dominan a la perfección. Sin embargo, hoy la ausencia de la imagen del santo, patrono de la Orden de Alfama adherida a Montesa, evidencia una mutilación que debería ser restituida. La iglesia del Temple será saqueada durante la invasión napoleónica y sufrirá después los efectos de la desamortización. Se abre entonces un largo paréntesis en la historia de las órdenes militares. A principios y a mediados del siglo XIX, las órdenes sufren los graves golpes de las exclaustraciones y las desamortizaciones de los regímenes liberales. Son más o menos paliadas gracias al apoyo de la corona, con la creación en 1852 del Priorato de las Órdenes Militares, el Obispado de Ciudad Real. Más adelante, en 1931, llega un golpe definitivo para ellas en la Segunda República, al ser disueltas civilmente y al desaparecer el rey de España. Es un golpe definitivo por cuanto ya ni durante la Segunda República ni durante la época de Franco será posible nombrar nuevos caballeros, al haber desaparecido la persona, el gran maestre, el encargado de dar nuevos hábitos. Recuperado el culto, la iglesia del Temple es adscrita en el año 1917 a la Orden Redentorista. En más de una ocasión, don Juan de Borbón asiste a alguna ceremonia de la Orden de Nuestra Señora de Montesa. Ataviado con la túnica de caballero, el conde de Barcelona presidirá también una serie de celebraciones en la villa de Montesa. La restauración de la monarquía trae la vuelta a la normalidad institucional de las órdenes militares. Así es Su Majestad el Rey don Juan Carlos I el que nombra presidente del Real Consejo, que es el organismo rector de las 4 órdenes españolas,
a Su Alteza Real el Conde de Barcelona en el año 1980 y posteriormente, tras su fallecimiento, le sucede Su Alteza Real el Infante Don Carlos en el año 1993. Hoy la Orden de Montesa conserva vestigios de su pasado, pero desempeña un papel más acorde con los tiempos actuales. Antiguamente teníamos tres fines: la santificación personal, el culto divino y la defensa de la fe, y actualmente nos hemos centrado en el histórico-cultural y benéfico-social. Dentro del histórico-cultural, pues bueno, nos encargamos de editar libros sobre la historia de las órdenes militares, que colaboramos con organismos oficiales para su publicación. También concedemos becas, en concreto en Valencia concedimos unas becas hace unos años para doctorandos sobre la Orden de Montesa. Luego damos también, a través del Real Consejo de las Órdenes Militares, becas para nuevos sacerdotes a través del Priorato de Ciudad Real. Y en el apartado benéfico social, pues bueno, operamos con una ONG que se llama Proide, en intentar ayudarles en Eritrea. Pues el último proyecto que hemos realizado fue la construcción de un pequeño conducto de agua con motobombas para abastecer pueblos. A partir de la desamortización, el Palacio del Temple se destina a usos administrativos. Albergará en un principio la Diputación Provincial, después, hasta nuestros días, se convierte en sede de la Delegación del Gobierno. Los avatares históricos no han alterado la serenidad neoclásica del palacio. La austeridad de su fachada se corresponde con la de su interior. El portal brinda acceso a un amplio zaguán, desde el que vislumbramos el claustro, cuya robustez y severidad se doblegan al efecto de la luz y la vegetación. La maciza robustez del claustro hace del muro su principal tema. En él se conjugan un plinto pétreo compuesto por arcadas de medio punto y proporción 2-3 en la base, que compone el deambulatorio claustral, y un muro superior ritmado por una sucesión de vanos y ventanas. Lo corona un importante alero de piedra sobre el que trasciende un sobreático.
pero lo que estamos contemplando resulta más caligráfico que tectónico, más efímero que real, más neo que clásico. Y a la escenografía ayudan esas ventanas y balcones de la primera planta que a la manera palladiana no vuelan, sino que apoyan. El corredor superior sigue el trazado indicado en el claustro. A él se abren los despachos de esta sede gubernamental que alberga, en un último piso, las dependencias privadas del alto cargo. El temple, como ocurre con muchos antiguos palacios, guarda también espacios ocultos que invitan a fantasear. Escaleras, galerías, estancias que perdieron su razón de ser. La sorpresa nos la brinda este salón decimonónico, pequeño liceo en el que se celebraron conciertos y representaciones para un público restringido. Pero el mayor disfrute lo proporciona, tras una esforzada ascensión, la visión desde la cubierta del edificio. Próximos los tejados de lo que fuera el antiguo barrio árabe de la ciudad, nos parece posible tocar con los dedos la codiciada cúpula azul que a pie de suelo nos cautiva. Habrá que descender de nuevo para recuperar en la distancia la dimensión plena del conjunto. Si a la luz del día el temple gana en proporciones, es a la caída del sol cuando, ensombrecida su silueta y despojada de atributos, se nos antoja más próximo a su esencia originaria.